En Primera de Pedro, voy a tomar un pasaje nada más, como para que hagamos referencia. Amén. Esta noche estoy muy contenta, gloria al Señor. Me visita alguien muy querida para mí. Siempre me ha mentido, pero esta vez sí me dijo la verdad. Amén. María Caridad, Maki, siempre que le decía, te espero ver en la iglesia. Sí, me decía. Pero hoy día en la mañana conversamos, tomamos un tiempo para hablar, para recordar, y le dije, espero que me visites en esta noche, y fue un gozo. Amén. Sabes que te quiero un montón, ¿verdad, María Caridad? Amén. Era siempre una hija para mí, vivió conmigo, me hacía muchas travesuras. Y ahí en Primera de Pedro 1, 16 y 17 vamos a escuchar en esta noche una porción de la palabra del Señor, porque dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Padre, estamos aquí en esta hora. Venimos delante de tu presencia, Señor. Estamos agradecidos porque tú siempre nos hablas, tú siempre nos alientas, tú siempre nos motivas. Oh Dios, toma del carbón encendido de tu altar y quita toda impureza, Señor, en mis labios. Nada inmundo debe predicar tu palabra, Señor. Y confiamos que ella, Señor, vivifique nuestros cuerpos cansados, afligidos, desgastados. Y nuestros espíritus también sean vivificados, y nuestros corazones liberados, y nuestras mentes abiertas a la obediencia a ella. En el nombre de Jesús te daremos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Tomen asiento, amados. Sed santos porque yo soy santo. Uno de los atributos más preciosos, amén, uno de los atributos más preciosos que tenemos en la palabra del Señor es el de la santidad de Dios, ¿no? Es el de la santidad de Dios. Y realmente, cuando tú miras los diferentes comentarios, encuentras, ¿no?, que la mayoría de los expositores dicen que la santidad es uno de los atributos que describen más la manera única y en realidad la suma total de la grandeza, de la majestuosidad de Dios. Y yo estaba viendo, escuché al doctor Sproul, escuché también al pastor Núñez, porque me parece que tienen bastante, manejan al autor que nosotros estamos estudiando, ¿verdad?, que es Wayne Grudem, y mirando estas perspectivas, quería traerles una definición amplia y clara, por qué la santidad de Dios refleja mejor la majestuosidad de lo que es Él. Entonces, el significado de la palabra santo va a ser fundamental en esta noche, porque según todos los estudiosos y teólogos, la palabra santidad tiene dos connotaciones que son muy importantes, dos significados principales importantísimos. Uno es, santo significa separado, apartado, único. Y también significa limpio, puro. Mayormente nosotros cuando hablamos de la santidad hablamos de la pureza moral, pero la Biblia no solamente se refiere a eso, al respecto de la pureza moral, sino también se refiere a algo único, algo separado, consagrado, apartado. Porque cuando decimos esto ha sido santificado, estamos diciendo esto no puede ser tocado para otros usos ni para otros servicios que no sea para Dios, porque está apartado, separado. Entonces esas dos connotaciones son bien importantes para que podamos entender a qué nos llama Dios cuando dice que seamos santos. Ojo, que no es una opción. Todos los atributos que hemos visto, la misericordia, la bondad de Dios, el amor de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, todos estos atributos comunicables y
que de una u otra forma nosotros tenemos que ir viendo cómo los vamos desarrollando, cómo los vamos formando en nosotros, ¿no? Y vemos que es el Espíritu Santo quien nos ayuda, que como un fruto de la obra que Él va haciendo en nosotros, pues va saliendo la paz, la misericordia, la benignidad. Pero aquí, cuando encuentras este pasaje de la santidad de Dios, lo encontramos desde el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, si ustedes miran ahí, nosotros vamos a encontrar claramente, ¿verdad?, una de las demandas que Dios tenía para con su pueblo. ¿Cuál era? Cuando los sacó de Egipto, ¿se acuerdan? Y los llevó a través del desierto y en el monte Sinaí les da las tablas de la ley, ahí justamente Él instituye, ¿no? Que nosotros, perdón un ratito, déjame ver mis notas, en Éxodo 26:33 describe el tabernáculo, y cuando vemos el tabernáculo, ¿qué es lo que vemos ahí? Que Dios marca que el tabernáculo era un sitio de reunión, de encuentro con Dios, y comenzaba en 3 etapas. ¿Recuerdan? Entrábamos al lavacro, no está eso en la pantalla, entrábamos al lavacro de la purificación, luego entramos al lugar santo, que era el lugar del servicio, y luego entrábamos al lugar santísimo, que era el lugar de la comunión, donde estaba el arca del pacto, y ahí estaban los mandamientos, lo que Dios esperaba de nosotros para que fuéramos un pueblo diferente, ¿no es cierto? Para que fuéramos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Dios. Entonces, ahí claramente vemos que ya en el tabernáculo Dios nos está revelando lo que esperaba de un pueblo que se considerara suyo, de un pueblo que le perteneciera a Él, ¿no? Entonces, ese llamado de Dios a que nosotros seamos un pueblo separado, un pueblo apartado, lo encontramos desde el Antiguo Testamento. La santidad de Dios, entonces, claramente quiere decir, ¿verdad?, que Él está separado del pecado. ¿Y está qué cosa? Dedicado a mantener en alto su honor. Está dedicado a mantener la pureza y la majestuosidad de su grandeza, porque todo lo que envuelve y rodea a Dios es bueno en gran manera. Es magnífico en gran manera. Entonces, ahí claramente vemos que esta definición nos muestra una relación que tiene que ver con la separación, con que si o somos de Dios o no somos de Dios, lo que separados, apartados para Él, y tiene que ver también con una cualidad moral, que aborrecemos el pecado, que obedecemos sus mandamientos y que vivimos según las pautas y las normas que Él nos ha dado. Por eso el Señor le dijo a su pueblo: sed santos como yo soy santo. O sea, no era una opción, no es que si yo quiero me santifico más y si no, nuestra lucha es contra el pecado abiertamente. Porque mientras estamos en esta carne hay un conflicto en nuestro interior, hay una lucha en nuestro interior, ¿verdad?, que nos arrastra a no obedecer a Dios, a no hacer lo bueno. Pero cuando tenemos esa conciencia de que hemos nacido de nuevo y de que ahora somos hijos de Dios, sabemos que no podemos rendirnos ante el pecado, que tenemos que luchar contra el pecado porque no estamos solos, no estamos huérfanos. ¿Dios qué ha dejado para que nos ayude a luchar contra el pecado? Su Espíritu Santo, amén, su Espíritu Santo. Miren, hermanos, yo sé que nosotros muchas veces pedimos que Dios nos llene de su Espíritu y lo pedimos más con un deseo de gozo, de alegrarnos, pero la presencia del Espíritu Santo, la tarea fundamental del Espíritu Santo es santificarnos, es llevarnos cada día más a ser más semejantes al Señor, y para eso Dios trabaja de diferentes formas, de diferentes maneras en nuestra vida. Para eso son las pruebas. Las tentaciones vienen del enemigo para demostrarnos qué carnales somos. Pero las pruebas que vienen de Dios son para demostrar cuánto necesitamos llenarnos de las cosas de Dios. Cuando tú muchas veces eres probado, ahí te sale y te das cuenta que no tienes piso, no tienes palabra, no tienes conocimiento de Dios, no sabes cómo enfrentar la tentación. Y el Espíritu Santo, si tú te vuelves como un hijo de Dios a suplicarle, a pedirle, inmediatamente Él viene y ¿qué hace? Te muestra tu condición de pecado.
Estaba escuchándolo al doctor Núñez y decía que este predicador muy conocido que se llama Jonathan Edwards, que ha sido uno de los más grandes teólogos y predicadores americanos, dicen, él cuando venía a la presencia de Dios y buscaba la presencia de Dios en su vida, dice que Jonathan Edwards decía, me arrepiento de mi arrepentimiento. ¿Saben qué quería decir cuando decía me arrepiento de mi arrepentimiento? O sea, ha sido tan mediocre la forma en que como yo me he arrepentido que no me he dado cuenta que todavía cuán pecador soy. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos que arrepentirnos de nuestros arrepentimientos, hermanos, que no han sido más que un salir del paso? Y no han sido verdaderamente una confrontación con lo que realmente somos. Y con lo que realmente Dios espera de nosotros y cuán lejos nosotros estamos de ser todo aquello que Dios espera de nosotros. Y sentimos un profundo dolor en nuestro corazón al ver esto, ¿no? Si ustedes miran Isaías, el libro de Isaías, el Antiguo Testamento, por favor. Ustedes van a ver un Isaías en el capítulo 1 que él dice que el pueblo de Israel no conocía a Dios. Dice, ver Isaías 1, 2 y 3, dice, oh cielos, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Miren, este es Isaías, un hombre que estaba consciente de la condición, de la naturaleza caída del pueblo de Israel, de cómo se habían rebelado contra Dios, de cómo se habían opuesto a Dios. Y Isaías está mirando la condición del pueblo, él está viendo esa condición del pueblo y él es una voz profética, es una voz que denuncia, ¿no? Cuando los sacerdotes, cuando los levitas ya no cumplían su labor de instruir y de enseñar al pueblo y por lo contrario, más bien hacían que el pueblo se justificara livianamente delante de Dios pensando que trayendo becerros, ovejitas cada año podían cambiar y no denunciaban el pecado, Dios levantaba profetas. Por eso la voz de un profeta es una voz de alerta, es una voz de advertencia, ¿no? Y los profetas, ¿qué hacían? Denunciaban el pecado. Y Isaías es eso, un profeta. Sin embargo, miren a Isaías ahora en el capítulo 5. ¿Ya? Mírenlo ahora en el 6. En el 6, perdón. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daban voces diciendo, ¿qué cosa decían estos serafines, estos? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice que cuando contempló la santidad de Dios, entonces este Isaías, que era el que tenía la voz profética, que era el que veía la condición del pueblo, dice que dijo en el verso 5, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Acá vienen las definiciones. Dijimos que hay 2 connotaciones importantes de la santidad. Uno es la limpieza y la pureza moral. Y el otro es la separación. O sea, la separación significa la consagración a Dios, el no ser contaminado. Entonces, cuando alguien se acercaba a Dios y estaba impuro, inmediatamente era muerto. Inmediatamente era muerto. Entonces, ¿qué dice Isaías? Cuando está viendo la santidad de Dios, soy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios.
Ahí es lo que les decía, que Jonathan Edwards, cuando estaba buscando la presencia de Dios y estaba ahí ante la presencia del Espíritu, no veía el pecado de nadie, veía su propia condición, y ahí decía: me arrepiento de mi arrepentimiento, porque realmente esto soy yo. Y ahí está el profeta Isaías, un hombre celoso por Dios, un hombre que era temeroso de Dios, y está viendo su condición inmunda. Dice: no solamente soy inmundo de labios, sino que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. O sea, habito en medio de un pueblo que también profana, que también está contaminado. Hermanos, sin embargo, no muere. Y acá dicen los teólogos que hay una gran revelación de parte de Dios. Porque de ese altar, ¿qué cosa pasa? Viene un carbón, dice el verso 6, y voló hacia mí, ¿qué cosa? Uno de los serafines, teniendo en su mano, ¿qué cosa? Un carbón encendido, tomándolo del altar con unas tenazas. Y el verso 6-7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto, toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¡Aleluya! Un toque del Señor, hermanos, nos puede quitar de cualquier inmundicia. Por eso pueden recordar lo que la mujer, ¿cómo le declaraban a la mujer que sufría del flujo de sangre? Inmunda, le decían, ¿no es cierto? Porque sufría del flujo de sangre, era algo que contaminaba, según ella. Pero ella, ¿qué decía? ¿Qué decía esta mujer? Si tan solo tocar el borde de su manto, yo sería libre. Porque ya acá en esta visión de Isaías está mostrando que había uno que vendría a nosotros, que podría quitar nuestra culpa y podría limpiarnos de nuestras iniquidades y nuestros pecados, y no caer muertos como pensaba Isaías que caería muerto, y como la ley lo establecía, si algo inmundo se acercaba a la presencia. Por eso es que al lugar santísimo, ¿recuerdan? ¿Podía entrar cualquiera? No, inclusive el sumo sacerdote tenía que entrar con una soga amarrada a los pies, porque si había entrado con alguna impureza o alguna inmundicia, lo tenían que jalar muerto. Y ahí es donde encontramos claramente a Isaías, que dice: soy hombre muerto, soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo inmundo, pero no cae muerto. Oh, aleluya, hermanos. Qué preciosa esperanza, amén, en Cristo Jesús. Por eso muchas veces ustedes, cuando predico, me escuchan que yo digo, comienzo orando y le digo: Señor, toma del carbón encendido de tu altar y pásalo por mis labios. ¿Por qué? Porque me presento en la fe y en la esperanza de Cristo Jesús, en el único que nos puede limpiar y quitar nuestros pecados, en la esperanza de aquel que puede y que lo hace siempre, hermanos. Dios no desprecia a nadie que viene con un corazón arrepentido a su presencia. Dios no desprecia a nadie que se reconoce lo que es. Solo tenemos que ser como Isaías. Soy un hombre de labios inmundos, habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Sin embargo, estando en esa condición, he visto al Rey, he visto que Él es santo, santo, santo. Y ese querubín, hermanos, que quita su culpa, que limpia su pecado. Y le dice, ¿qué le dice? ¿A quién enviaré y quién irá? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién estaba diciendo heme aquí, envíame a mí? Isaías, no, hermanos. El Cordero inmolado, aleluya. El que vino y nos libró de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Hoy el proceso de santidad en la vida de cada creyente se puede dar, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino porque hay alguien que puede quitar nuestro pecado, hay alguien que puede limpiar nuestra vida y puede llevarnos a tener una íntima comunión con Dios. Por eso es que cuando Cristo Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga, se abre y abre un camino nuevo y vivo de acceso al Padre. Porque Él es santo, hermanos. Amén. Él es santo. No podríamos hablar de la santidad de Dios sin entender lo que Él es. Escribí aquí esto que dice: la palabra santidad se refiere a su separación, su distinción, el hecho de que Él es diferente a cualquier otro. Ser indica su perfección completa e infinita. La santidad es el atributo de Dios que une a todos los demás,
correctamente entendido, revolucionará la calidad de nuestra adoración. Amén. Si tú entiendes bien lo que es la santidad de Dios, si tú comprendes bien, tu vida va a tener un cambio increíble. Así como la mujer del flujo de sangre, que tocó y sintió la pureza, la limpieza y fue sanada. Y el Señor, ¿qué dijo? Poder ha salido de mí, poder ha salido de mí. Cuando el Señor viene a tu vida y te toca, hermano, poder sale de Él hacia ti para purificarte, para limpiarte, para establecerte como un hijo de Dios. Por eso dice, si tú entiendes lo que es la santidad de Dios, va a ocurrir una revolución en tu vida, va a ocurrir un cambio en tu vida. Tú vas a anhelar cada día más la presencia del Espíritu, no por las manifestaciones maravillosas de hablar en lenguas o de tener un don, no, sino porque puedes contemplar a un Dios santo. Estaba viendo esto de la Biblia Project, ¿no? Que ahí pueden ver ustedes resúmenes. Se llama Biblia Project y pueden, por ejemplo, 1 Timoteo, y ellos te hacen un resumen. Y yo busqué sobre la santidad ahí y me pareció su ejemplo muy interesante, ¿no? Ellos decían que podían hacer sobre la santidad de Dios una metáfora como la de el sol. El sol es único, es poderosísimo, es potente, y el sol trae vida ¿o no trae vida? Sí trae vida, hermanos. Si no hubiera el sol, no habría fotosíntesis, no habría plantas, no habría nada. El sol trae vida, así es que es muy beneficioso, es una gran alegría, pero también da temor, ¿no? Porque si la calor sube a 50 grados, ya comenzamos a achicharrarnos. Así que el sol tiene que estar como que equilibrado. Tiene la otra contraparte, es que si se acerca mucho a ti, ¿qué puede hacer? Destruirte. Entonces, comentarista de la Biblia Project decía, ¿no? Es una buena metáfora porque Dios es, mientras te acercas a Dios, al mismo tiempo que encuentras vida, al mismo tiempo que eres vivificado por el poder de Dios, ¿verdad? Comienzas a entrar y a ser renovado y ser transformado, pero al mismo tiempo hay un temor reverente. Lo que hemos leído en Primera de Pedro ahora, ¿no? Hay un temor reverente porque su santidad a veces nos puede asustar, porque nos hace ver nuestra condición. ¿Qué dijo Isaías? Soy muerto, ¿no? ¿Qué decía este famoso hombre de Dios, Jonathan Edwards? Me arrepiento de mi arrepentimiento. Hermanos, y este fue un hombre de verdad que buscó la santidad de Dios. Él tenía 15 resoluciones, le llaman las resoluciones de Jonathan Edwards, donde se nota una vida de disciplina y de exigencia, hermanos, a vivir en la comunión y en la santidad de Dios, que usted dirá, este es un santo. Pero miren, por muy santo o por muy cercano que estemos a la luz y a la verdad de Dios, en la medida que más nos acercamos a Él, vamos viendo cuán indignos somos, cuán lejos estamos de Él, pero cuánto anhelamos su luz, su calor, porque es la que nos puede dar vida, la que nos puede dar un verdadero espíritu de servicio, amén. Así es que entremos nomás a su presencia, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús, amén. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. ¿Qué dice el Salmo 24:3? ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Salmo 24:3. ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Y alguno de nosotros será limpio de manos y puro de corazón en sí mismo? No, a menos que la sangre de Jesucristo no nos haya limpiado de todo pecado. Él es el que nos limpia y Él es el que nos da siempre esa oportunidad, hermanos, cada día, amén. Ahí en Éxodo 20:11 y en Génesis 2:3 vemos que dice: porque será santificado, separado de toda actividad ordinaria del mundo y dedicado al servicio a Dios el día de reposo, ¿no? Por eso es que el día domingo no es tu día, es el día del Señor, el día que has apartado para Él. Cuando tú comienzas a tener ese sentido de santidad, tú puedes tomar cualquier día de la semana para hacer tus cosas, pero el día del Señor
es el día del Señor. Tiene que ser una cosa muy terrible para que tú hagas algo fuera del día del Señor. ¿Recuerdan esa famosa película de Carros de Fuego? ¿La recuerdan? ¿No? Muy interesante este misionero que era un gran corredor y que estaba en las Olimpiadas. Pero su carrera principal le tocaba el día domingo. Pero el día domingo era día del Señor. Y él era veloz en 100 metros. Y hasta el rey de Inglaterra le habló el primer ministro. Y dijo, no puedo. Es domingo, es día del Señor, no voy a correr. Y no hubo nadie que lo persuadiera. Porque él había decidido honrar a Dios siempre. Y hermanos, no corrió, pero 2 días después se le presentó la oportunidad de hacer una carrera, pero no era la de 100 metros, donde él era súper veloz. Era una carrera, creo que ya era la de 200 o 400 metros, que era mucho más exigente y que ese tipo de corredores súper veloces mayormente no corren pues los 400 al mismo ritmo, porque son balas, ¿no? Sin embargo, él aceptó el reto, porque era un día de la semana, y Dios lo honró, y le ganó a todos los favoritos que se supone debían ganar ese día. Dios honra a los que le honran. Dios sabe quiénes le dan ese lugar que debe tener en el corazón. ¿Quién subirá al monte de Sión? ¿Quién estará en su lugar santo? Amén. Él llama a la santidad. Ahí en el Salmo 71, verso 22, nuevamente vemos amén, ese llamado, ¿no?, del Señor. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti con el arpa, oh Santo de Israel. O sea, la santidad de Dios demanda una consagración, un apartarse, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y saludo, hoy es cumpleaños de Jordan. Me alegra mucho de que esté aquí en la casa del Señor. Pero recuerdo que el año pasado, no sé qué año fue, antes de que terminara, creo que el colegio, tenían que hacer eso de las danzas. Y él nunca se había preocupado por eso, pero esta vez estaban exigiendo, había una serie de cosas de nota o algo así. Yo le dije, está bacán, anda, no hay problema, puedes ir a lo de las danzas, porque a veces el colegio te obliga y no te queda de otra. Pero mientras estés ahí en lo de la danza, es mejor que no estés tocando, porque tú eres un ministro del altar y no todos van a tener la madurez de entender que estás allá por cosas del colegio, pero que estás tocando aquí. Lo que más puede venir es ser de tropiezo para algunos de afuera y decir, ah, mira, toca allá, pero también baila por allá. Entonces, a veces, hermanos, la gente juzga sin saber las cosas como son. Pero ¿saben cuál trajo gozo a mi corazón? Que, bueno, ya me dijo, y lo aceptó así porque estaba tranquilo. Entonces, después pasó 1 o 2 semanas y me dice, no, ya no estoy yendo a la danza. Ah, ya pues puedes seguir tocando. Sí, me dice, sí. Tú nunca estuviste ni en disciplina en nada, solamente estábamos cuidando el testimonio. Pero qué bueno fue que en su corazón pesara más que él era un siervo, un ministro del altar. Porque nuestro Dios es santo. Y a veces, hermanos, en esas cosas pequeñas nuestros corazones son probados. ¿Hacia dónde se inclina? ¿Hacia dónde se va nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra preferencia? Dice, así yo te alabaré con instrumentos de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Por eso, hermanos, que aunque las hermanas tengan bonita voz, no están cantando en un karaoke, porque cantan para el Señor. ¿Me entienden? A veces puede parecer demasiado radical, pero dice que santo significa separado, consagrado, apartado. ¿Y qué dijo Isaías? Soy un hombre de labios inmundos. O sea, él se reconocía que muchas veces con esa misma boca que honraba a Dios, con esa misma boca blasfemaba contra Dios o decía cosas que no estaban del agrado del Señor. Pero por su gracia y por su misericordia, Dios tomó un carbón de su altar
para limpiar su culpa y quitar su pecado. Así ha sido nuestra vida, amén. Podríamos haber sido lo que sea, hermano, fuera de Dios, alejado de Dios. ¿Qué no hemos hecho? Pero cuando nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros y Él nos toca, Él quita nuestra culpa, Él limpia nuestro pecado, Él borra nuestras rebeliones, quita nuestras transgresiones. Alabado sea el nombre del Señor. Servimos a un Dios santo, aleluya, a un Dios santo, 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 amén, a un Dios santo que quiere que tú y yo no perdamos esa perspectiva. Dice, la santidad de Dios provee ese modelo, ese patrón que debemos imitar nosotros. Sean santos porque yo soy santo, dijo en Levítico capítulo 19, verso 2. Y lo hemos leído en Primera de Pedro 1:16. Así es que, ¿por qué quería que fuéramos santos? Porque nosotros somos un tesoro para Dios. Éxodo 19, ¿verdad? En Éxodo 19, versos 6, dice, como aquel que os llamó es santo, dice Levítico, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahí es donde vamos a poner atención esta noche. ¿Es solo en una área de nuestra vida? ¿Es solo cuando vengo al templo? ¿Ah? ¿Es solo cuando me siento a la mesa, llego a la oración de acción de gracias? ¿O es en toda nuestra manera de vivir? En toda nuestra manera de vivir, hermanos, en nuestra relación con amigos, en nuestra relación con vecinos, en cómo vivimos, en cómo nos comportamos dentro de nuestro hogar, fuera de nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, con los amigos, con los no amigos, con los enemigos, ¿cómo somos? Dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Está citando aquello que estaba escrito en Levítico, el apóstol Pedro. Dice en Éxodo que cuando lo saqué de Egipto, Éxodo 19, 6, del 4 al 6, dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. O sea, cuando Dios nos saca del mundo, no nos saca para dejarnos por otro lado. Nos saca del mundo para Él, para traernos hacia Él. Dice, atráeme. ¿Qué decía la tsunamita? Atráeme y en pos de ti correremos. Tenemos que correr en pos del Señor, buscarlo a Él, desearlo a Él, anhelarlo a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y esto no es que, hermana, entonces yo estoy mal porque yo no siento, yo no anhelo. Esa es tu lucha y esa es mi lucha. Que cada vez lo anhelemos, lo deseemos más, que Él nos atraiga. Dice, ¿acaso Dios no lo sacó del desierto y lo primero que leemos es que estaban extrañando Egipto? ¿O no? Lo sacó de Egipto, pero en todo su peregrinar que vemos, reclamando que querían, que estaban mejor en Egipto, que comían mejor. Y así somos nosotros, ¿o no? Ay, sí, no voy a ir al 15 años, pero estaba tan bonito. Ay, pero yo quería comprarme esto. Ay, pero es que en la iglesia no me puedo poner este escote. ¿No es siempre nuestro anhelo del mundo? ¿No es nuestro corazón así ambivalente? Pero tenemos que luchar contra el pecado. Dile, Señor, tócame. Ven a mí, oh Dios, acércame a ti. Oh Espíritu Santo, atráeme, atráeme, atráeme. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva. ¿Qué es algo exclusivo? Que no todos lo tienen, ¿no es cierto? Dios anhela eso de ti y de mí. Que seamos exclusivos de Él, aleluya. Entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, pero ustedes serán exclusivos para mí. Gracias. Rezagos del COVID, hermanos. Ustedes serán mi especial tesoro. Ustedes serán de mi exclusividad. Si ustedes en realidad entienden y guardan y obedecen, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Comunícales todas estas verdades. Eso es lo que decía el Señor a Moisés para que le comunique al pueblo. ¿Y qué somos ahora como iglesia? ¿Qué dice Hebreos 12, 10, 14? Que sin santidad
nadie verá a Dios. Y hermanos, nosotros llevamos esta vida de creyentes no porque seamos fanáticos, bobos, y ahí estamos acá en la iglesia golpeándonos el pecho, sino porque queremos ver a Dios, ¿o no? Hermano, si tu anhelo no es ver a Dios, entonces, ¿qué sentido tiene tu fe? Nuestro anhelo debe ser contemplarlo. Debe ser un deleite ver su hermosura. Poder, como Isaías, escuchar esas voces de los serafines: santo, 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 su pureza, su majestad. A veces nosotros, ¿no?, en estos días lluviosos, cuando sale de pronto el sol, ay, decimos: qué rico ha salido solcito. Parece que todo se ilumina, parece que todo cambia. Nuestro ánimo también cambia. Ay, ha salido solcito, decimos, ¿no? Hay que echarse menos ropa encima, hay que sentirse más cómodo. Parece que las plantas, yo tengo unas florecitas que son unas margaritas ahí, que cuando no sale sol están así, y sale el sol se abren completas, ¿no? Son especiales esas plantitas porque solo con el sol logran abrir totalmente sus florecitas. Acércate al Señor y ábrete en Él. Deja que el Señor te llene. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice 2 de Corintios 6, 14 al 18, purifiquémonos de todo lo que contamina. Purifiquémonos de todo lo que contamina. Amén. Purifiquémonos de todo aquello, hermanos, que nos contamina. Pablo anima a los creyentes a que se purifiquen de todo aquello que los contamina, de todo aquello que puede impedir que por medio de esa contaminación del cuerpo, ¿no?, y tengamos un espíritu para tener un temor reverente a Dios, para santificarnos. Hermanos, a veces uno dice, ¿no?, ay, pero todo nos prohíben en la iglesia. Nada te prohíben en la iglesia. Todo te es lícito, todo, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. ¿Entiendes eso? No es porque más hemos presentado una imagen de que en la iglesia es todo prohibición, y no es así. Porque dice la palabra que todo te es lícito, pero que no todo te conviene. Entonces, cuando a un joven le decimos que de repente no comience una vida sexual muy temprano, es porque no le conviene y porque es pecado delante de Dios tener una vida sexual fuera del matrimonio, y que fornicar lo va a llevar a otras consecuencias de responsabilidad de repente. O cuando le decimos a alguien, ¿verdad?, que no es bueno el alcohol. Ahora ponen un letrero porque puede ser dañino para la salud, porque te puede dar cirrosis, pero eso ya es cuando eres alcohólico. Pero sin embargo, ¿verdad?, tomar alcohol socialmente tampoco es bueno, porque si fuera bueno no harías tonterías con el alcohol cuando estás borracho. No tienes control de ti mismo. Y nosotros los creyentes siempre tenemos que tener dominio propio, ¿o no? Siempre tenemos que tener las cosas bajo control. Pero cuando tú estás embriagado, ya tú no controlas las cosas, ¿no? Ya el vino te controla a ti. Dice que el primer vaso el hombre bebe al vino. El segundo, el vino bebe al vino. Y el tercero, el vino bebe al hombre. O sea, ya te descontrolaste. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que entender que hay cosas que debemos purificarnos, irnos quitando de todo eso. Y hay cosas que van a ser duras para quitarse, porque uno está... Él acusaba, decía, sí, no, ay, sí, ahora sí, pues cuéntale, pues, que ha fumado tal día, le decía. O sea, le delataba, ¿no?, por hacerle quedar mal. Y ella le miraba con cólera, este masón, decía, ¿no? ¿Y por qué? Porque así es, pues, sale, ¿no? Sale lo que está en la vida de las personas. Purificarnos no es fácil, pero ¿saben quién lo puede hacer? El Señor. Tú ven a Él. Dice, Dios quiere que su iglesia crezca hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21, por favor. En el libro de Efesios vamos a encontrar muchos pasajes que nos van a ayudar a entender lo que Dios espera de su iglesia. Dice, en quien todo... Voy a leer desde el 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para hacer, ¿qué cosa? Un templo santo en el Señor. Ya Dios no habita en un templo hecho de mano de hombres.
Sí, porque si fuera que Dios habita en un templo hecho de mano de hombres, ya habríamos buscado que hacerlo esto de mármol, o que hacerlo de porcelana, o que hacerlo, ¿verdad?, de una maravilla. Pero Dios no habita en eso. Dios quiere un lugar cómodo y limpio. Dios, ¿dónde habita? ¿Dónde habita Dios? Aquí, nosotros. Él ya no habita en obra hecha de manos de hombres. Él habita en nosotros. Aleluya. Dice en un templo del Señor, para ser un templo santo. O sea, la purificación, la santificación y la limpieza es para que seamos un templo limpio y santo en el Señor, en quien todos nosotros juntamente vamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. La morada de Dios en el Espíritu. Amados, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que cuando estamos buscando realmente ser purificados, ser limpiados, el Espíritu Santo va haciendo su obra en nosotros, nos volvemos en morada de Dios, en morada de Dios. Así que animémonos unos a otros, amén, animémonos unos a otros. Dice Pablo, entraba en detalles, ¿no? Y decía, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque qué compañerismo hay la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas, hermanos? Si nosotros marcamos la diferencia, si nosotros, una joven viene y me dice, ay hermana, pero es que me he enamorado de un impío. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Tiene que haber un derrotero claro en nuestra vida. La pregunta no es, ¿puedo tener un enamorado impío? La pregunta es, ¿debes? ¿Debes? Ya le dije, todo me es lícito, no todo me conviene. Hay cosas que me contaminan, hay cosas que me alejan de Dios. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué concuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, hablaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, aleluya. Dios dice que vive en medio de nosotros, iglesia, Dios vive en medio de nosotros, Dios habita en medio de nosotros, Él camina en medio de nosotros y donde Dios está hay santidad, porque Dios es santo. Por eso es la demanda de la santidad de Dios en nuestra vida. Y oro, hermanos, para que esta palabra, amén, quede en nuestro corazón, trabaja en nuestra vida. No es fácil, claro que no es fácil. Es una lucha, pero no nos ha dejado huérfanos. Tenemos al Espíritu Santo. Estamos llamados a ser separados para Dios, ser instrumentos de verdad. Que nuestra adoración, que nuestro servicio, que nuestra búsqueda genuina del Señor obre para cada día Él nos purifique más, nos limpie más. Podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. A veces nosotros somos duros con nosotros mismos, pero saben, Dios no es así. Si Dios fuera así, ya nos hubiera desaparecido, hermanos. Dios no es así. Por eso Pedro también dice, no es que Dios se haya olvidado de que tiene que venir ya, sino que Dios quiere que procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nuestro arrepentimiento sea verdadero arrepentimiento. Dios quiere que tu vida sea una verdadera vida de fe. Si Dios, hermanos, no nos lleva todavía, es porque Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere que nos santifiquemos cada día más. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, llévame a ti, acércame a ti. Toma del carbón de tu altar en esta noche, pásalo por mis labios, quita mi culpa, limpia mis pecados. Yo reconozco mis transgresiones, mis rebeliones, reconozco mi tibieza espiritual, pero permite, Señor, que no me olvide que tú quieres habitar en medio de nosotros, que tú quieres vivir en medio de nosotros, que tú quieres, Señor, limpiar nuestro pecado, quitar nuestra culpa y que lo has hecho por medio de Jesucristo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, que nos purifiquemos de todo lo que nos contamina. Ahí en el libro de Romanos 12:1 dice que
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El mundo nos tienta, Señor, es sutil. Hoy ya no tenemos que ir al mundo porque el mundo está en nuestra casa a través de los medios de comunicación, a través de los dispositivos electrónicos. Llega a nuestra cama, a nuestro velador, y está ahí, Señor, tentándonos, seduciéndonos, para entretenernos, para llenarnos de mundo, de información, de música, de todo aquello, Señor, que le agrada a nuestra carne. Pero tú, Padre, también estás cerca a un clamor, a una súplica, a un pedido de cada uno de tus hijos. A alguien que quiera, como aquella mujer, decir: si tan solo tocare. Oh Padre, tócanos en esta noche. Quita nuestra culpa, limpia nuestro pecado. Vuélvenos a nuestros hogares llenos de gozo, de alegría. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres bueno. Tú no nos hablas por gusto, Señor. Tú nos hablas para que nos arrepintamos y nos volvamos a ti de corazón. Tú sabes lo que estamos viviendo. Tú sabes lo que estamos pasando. Tú sabes cómo hemos caído delante de tu presencia. Tú sabes cómo hemos pecado tal vez también, Señor. Pero perdónanos, perdónanos, límpianos, límpianos. Llénanos de gozo, de alegría. Esta mujer, Señor, que sufría 12 años, esa vergüenza, ese rechazo, esa marginalidad, pero te tocó. Se acercó con fe y te tocó. Y salió virtud, Padre, y fue limpia y fue sana. Hazlo en esta hora, Señor, dándonos la oportunidad de una nueva oportunidad cada día, porque tú eres fiel para dar oportunidades cada día a tus hijos, porque tú nos demandas de que seamos santos, Señor. Tú nos demandas santidad en nuestra vida. Tú pides santidad. Si somos hijos tuyos, tenemos que ser semejantes a ti. Si somos hijos tuyos, no podremos andar juntos si no estamos de acuerdo. Dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Y cómo podríamos andar si no vivimos de acuerdo a tus mandamientos, a tus estatutos, a tus leyes, a tus preceptos, Señor? Oh Padre, ayúdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.